Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, Patricia. Buenos días, Carlos. Buenos días, José Luis. Esta es nuestra semana número, esta es la clase 13, semana 14, ¿ok? Sesión número 13. Continuamos con la clase que, bueno, es la continuación de la clase pasada. Y vamos a continuar analizando intervenciones del Estado en los mercados competitivos. Y vamos a ver cómo esto afecta el bienestar del mercado a través de pérdidas y ganancias de nuestro excedente del consumidor, nuestro excedente del productor. Y bueno, ahora vamos a introducir ciertas nuevas intervenciones para poder observar cuál podría ser el costo del Estado, ¿no? Entonces, el Estado va a cumplir un nuevo rol en estas intervenciones, por decirlo de alguna forma. A ver, ¿somos cuántos? En total somos 8. A ver, bueno, quizás es un poco temprano. No vamos a esperar, vamos a iniciar la clase y bueno, los que vayan uniéndose, pues genial, en buena hora. A ver, les dejé pendiente una pequeña tareita, bastante sencilla, sobre una intervención que trabajamos la clase pasada, efectos de un precio mínimo. ¿Recuerdan esa situación en la que ¿qué pasaba si nuestro señor productor tomaba la decisión a pesar de las circunstancias, por decirlo así, tomaba la decisión de producir un nivel que está más allá de lo que la demanda está dispuesta a pagar, a consumir? ¿Recuerdan? Vamos a compartirlo. Vamos a compartir esta imagen antes de iniciar la clase, propiamente dicha. Y fíjense, tenemos esta situación, ¿recuerdan? Justo el área de color naranja, este trapecio. ¿Recuerdan esta incorporación, asumiendo que nuestro señor productor igual es un tarco y quiere producir esta Q2, ¿no? Este trapezoide estaría representando un costo para el productor, ¿cierto? Y formaría parte de la pérdida irrecuperable de la eficiencia. La pregunta que les dejé, que una pregunta bastante sencilla, era ¿por qué justo ese área representa el costo del productor? ¿Quién se anima a explicarme por qué? ¿Alguien hizo la tarea? A ver, Patricia, buenos días, te escuchamos. Buenos días, mi. Buenos días, Patricia. Cuéntanos. Sí, busqué y creo de que es porque la curva de oferta representa también el coste marginal en el que incurren los empresarios y por ello al multiplicar, bueno, la cantidad que estuvieran produciendo de más sería Q2 menos Q3. Por el coste que incurren sería todo ese lado de, o sea, por debajo de la curva de oferta, o sea, ese espacio por la producción, ahí estaríamos hallando el coste total en el que incurren. Bien, Patricia, sí, justo el área que se ubica debajo de la curva de oferta está obviamente relacionado con el coste marginal. Entonces, hasta acá llegan estos niveles de, por ejemplo, en el caso de Q sub 3, hasta donde llega ese punto en el que se intersecta con nuestra curva de oferta, eso representa el coste marginal de producir Q sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar hasta Q sub 2. Entonces es por eso que este trapezoide naranja representa el costo de producir ese excedente, ¿no? Esa cantidad, o mejor dicho, producir hasta Q sub 2, ¿no? Y esto va a representar una pérdida para nuestro productor. ¿Por qué? ¿Por qué va a representar esto una pérdida? Porque la demanda está solamente dispuesta a adquirir este producto hasta Q sub 3. El resto no va a ser consumido por estos individuos que participan en este mercado. Entonces esto es una pérdida.
para el productor y también para el mercado en su conjunto. Entonces, como mencionamos la clase pasada, si consideramos esta situación, ¿no? ¿Qué pasaría si el productor decide producir esta Q2? Incorporaríamos en nuestra variación neta del excedente del productor el área D, representada por este trapezoide de color naranja, y esto además formaría parte de la variación total del excedente, ¿no? Que se hace mucho más grande y mucho más, mayor pérdida para el mercado, ¿ok? Entonces dejo de compartir esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esta pregunta? A esta tarea. ¿Cuántos de ustedes exploraron esta pregunta por su cuenta? Cuéntenme, por favor. Sean sinceros. ¿Se dieron un pequeño espacio dentro de la semana para poder ver esta cuestión, esta pregunta? No se arrochen, sean sinceros. Apreciaría que me digan, no, profesora, no lo he visto. Está bien, pero seamos sinceros, cuéntenme. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Cuántos no lo han visto? Silencio, no veo nada por el chat. Bueno. Chicos, hagan la tarea, en serio, porque es un ejercicio, es importante para su aprendizaje. Ya se los he dicho en diferentes oportunidades, o sea, no solamente se trata de ver la clase, no, se trata también de investigar por nuestra cuenta, leer por nuestra cuenta, ser curiosos y explorar y querer saber más de los temas, ¿no? Para poder profundizar. Eso es muy importante en el proceso de aprendizaje, no solo de economía, sino de cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, bueno, este es consejo de vida. Sean curiosos, investiguen, exploren, porque se pueden llevar sorpresas en ese proceso de investigación, en ese proceso de indagar, buscar. Pueden encontrar cosas muy fascinantes, pero la única forma de saber que son cosas fascinantes para ustedes es buscando, es explorando, es siendo curiosos. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la clase propiamente dicha. Y empezamos con la sesión 13, análisis de los mercados competitivos. Continuamos con la sesión, es una continuación de la clase pasada, y acá les presento el índice de esta sesión, el contenido. La clase pasada exploramos los efectos de un precio máximo, de un precio mínimo, ¿cierto? En los mercados competitivos. Bueno, en esta sesión voy a intentar cubrir todos estos temas que les voy a presentar a continuación, estas intervenciones, y si es que no da el tiempo para finalizar hoy, vamos a continuar con lo que falte en la próxima clase. ¿Okay? Y además en la última clase, por cierto, la próxima clase es nuestra última clase, es la sesión 14, la sesión previa al examen final. En esa sesión terminaríamos de trabajar estos temas de análisis de los mercados competitivos e intervención del Estado, y además complementaríamos con una breve introducción, contraste entre el equilibrio parcial, el equilibrio general y otros aspectos que me gustaría mencionar antes de cerrar el curso. ¿Okay? Fallas de mercado, por ejemplo, ¿no? Externalidades y demás, pero bueno, va a ser una breve clase introductoria a estos temas. Ok, entonces para esta sesión tendríamos programado evaluar las siguientes intervenciones. Primero, el programa de mantenimiento de precios, que les voy a mostrar en detalle a qué nos referimos con este término. Luego vamos a trabajar el tema de cuotas de producción, contingentes y aranceles sobre las importaciones. Y si nos da el tiempo, evaluaremos el tema del el efecto del impuesto y el efecto del subsidio, ¿ok? En nuestros mercados competitivos. Entonces vamos a empezar con la primera intervención del día, programa de mantenimiento de precios. Vamos a ver. ¿Qué sucede bajo este contexto de programa de mantenimiento de precios? Bueno, bajo un programa de mantenimiento de precios, el Estado, el gobierno, va a fijar el precio de mercado de un bien, al cual vamos a llamar PM, ¿okay? Le vamos a asignarle esa etiqueta. Y este precio va a estar por encima del nivel de libre mercado,
¿Ok? Esto nos hace pensar un poco en una intervención que ya hemos visto anteriormente, en los precios mínimos, ¿cierto? Pero hay ciertos matices con respecto a esa intervención. Y se los voy a mostrar en unos momentos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con esta, qué tiene de especial esta intervención? Que el gobierno, además de fijar este precio que va a estar por encima del nivel de libre mercado, el gobierno va a comprar la cantidad de producción necesaria para mantenerlo en ese precio. Ese es un matiz súper importante, una diferencia súper importante con respecto a la política de precios mínimos, ¿no? ¿Cuál sería la intención de esta medida? ¿Qué piensan? ¿Para qué el Estado haría algo así? ¿Cuál sería la intuición? ¿Cuál sería la idea detrás de una intervención de este tipo? Chat, a ver, Patricia me comenta, beneficiar a los productores. Exacto, muy bien, Patricia, sí. ¿Y para qué yo querría beneficiar a los productores? ¿De qué forma? Bueno, dándoles un precio mucho más atractivo, ¿cierto? Un precio mucho más alto, entonces ellos van a estar contentos, ¿no? Con ese nuevo precio. Su excedente del productor, ¿qué va a suceder con él? Va a ser mayor, probablemente, sí. ¿Y qué más? Pero acá hay un matiz súper importante, ¿ah? Vamos a verlo esto gráficamente. Estamos diciendo acá que el Estado además va a comprar ese extra que se genere. ¿Por qué se va a generar un extra? Bueno, como ya hemos visto anteriormente, cuando se fija un precio que está por encima del nivel de equilibrio, vamos a tener una situación ¿de qué? Fíjense, gráficamente lo estamos viendo acá. Tenemos esta línea acentuada, negra, que indica este precio, este nuevo precio. Le estamos llamando PM. Y se va a dar una situación, me dice, a ver, ¿quién me escribe por acá? Carla, me dice exceso. ¿Exceso de qué? ¿Exceso de qué? Hay que terminar la frase, la oración. ¿Qué me cuentas? A ver, Carla, exceso de... Patti, sí, es correcto lo que me estás comentando. A ver, exceso de oferta, exceso de producción, exacto. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Bueno, se da esta situación porque hay un precio mucho más alto. Entonces los productores, ya sabemos cómo funciona nuestra curva de oferta, tiene pendiente positiva, entonces ante un mayor precio, mayor va a ser la cantidad ofertada, ¿cierto? Ya conocemos cuál es la razón detrás de este comportamiento. Y en el caso de la demanda, ¿qué vamos a tener? Ante un precio mucho más alto, los consumidores van a estar menos dispuestos a adquirir ese producto ante ese precio más alto, ese producto, ese bien, ¿cierto? Por eso tiene su respectiva pendiente negativa. Entonces, si regresamos al gráfico, vamos a ver esta situación. Tenemos nuestro PM acá, justo, esta línea, y tenemos dos situaciones, ¿no? La cantidad demandada y la cantidad ofertada va a ser distinta. Vamos a tener efectivamente un exceso de oferta, un exceso de producción. Ups, ya, me he adelantado un poco con el gráfico. Entonces, bueno, ya. Vamos a tener este exceso de producción. Pero ¿qué pasa? Algo particular, algo nuevo, llamémosle así, la novedad de esta intervención del Estado es que además el Estado va a asumir ese exceso de oferta, ese exceso de producción. ¿Qué va a hacer? Lo podría adquirir, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si sucede algo de esa naturaleza? Se va a dar una situación como describe el gráfico a continuación. Lo que va a suceder es que la curva de oferta de este mercado, perdón, la curva de demanda se estaría, trasladando. ¿Por qué? Porque ese excedente estaría siendo asumido por el productor, por el Estado. ¿Ok? Estamos diciendo que ahora el Estado va a, para mantener ese nivel de precios, va a decir, bueno, ya, lo que vamos a hacer es comprarle la producción a nuestro, ese excedente se lo vamos a comprar al productor y con ello estaríamos trasladando la curva de demanda. Estaría desplazándose hacia la derecha, ¿ok? Producto de esta medida, producto de esta intervención del Estado, ¿ok?
Ese excedente, hemos dicho, lo va a adquirir el Estado con sus propios recursos. Es un costo que él va a asumir. ¿Cómo lo va a asumir? Eso ya es otra historia. Pero bueno, el punto es que esta medida va a hacer que la curva de demanda se traslade y nos posemos en esta situación de acá, en este punto. Tenemos un nuevo equilibrio acá bajo esta situación. Y hay un detalle acá sumamente importante. ¿Qué va a pasar bajo esta situación? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente vamos a tener cambios en el excedente del productor, en el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Ahora yo los invito a participar y a decirme cómo es que vamos a poder visualizar estos cambios, ¿no? Producto de esta medida. Vamos a empezar con el excedente del consumidor. ¿Cómo se va a ver afectado nuestro excedente del consumidor ante este cambio? Fíjense, estas áreas A y B son áreas de pérdida para nuestro consumidor. Ahora ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué estas áreas van a ser las áreas de excedente, de variación de excedente del consumidor? Si es que estamos en esta situación en la que vemos que se desplaza nuestra curva de demanda, ¿no debería ser algo distinto? Les cuento que no. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque si bien nuestro señor Estado, nuestro señor gobierno está interviniendo en este mercado, y ha asumido el costo de adquirir este excedente, ¿ok? El consumidor va a quedarse hasta este punto nada más, hasta el punto Q sub 1. Fíjense, ¿por qué? Porque en este punto Q sub 1, los individuos de este mercado van a estar dispuestos a adquirir este producto, dado este precio PM. ¿Ok? Entonces, considerando esta situación, ellos van a experimentar, los consumidores van a experimentar pérdidas. ¿Ok? Entonces, la situación inicial, partimos de esta situación inicial, fíjense, la voy a retratar acá. Tenemos esta situación inicial con respecto al excedente del consumidor y tenemos este triángulo de acá, en la parte superior, ¿ven? Debajo de la curva de demanda y por encima del precio P sub 0, ¿cierto? Entonces, ese triángulo se va a ver afectado con esta medida, es decir, cuando representemos este precio máximo. Y bueno, sí, se va a trasladar la curva de demanda, pero de manera artificial, ya que el Estado va a estar detrás de ese cambio. Pero en la realidad, los consumidores solamente van a adquirir este producto de este mercado determinado hasta Q sub 1. ¿Ok? Entonces, a partir de esta referencia que tenemos de cantidad demandada Q sub 1, vamos a determinar nuestra variación del excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo va a variar nuestro excedente del consumidor bajo estas nuevas circunstancias? Fíjense, teníamos todo, ya hemos mencionado que teníamos todo este triángulo antes de este cambio, antes de la aplicación de esta medida, y ahora nuestro excedente del consumidor se va a ver reducido a este triangulito que justo está por encima del precio P sub M, ¿cierto? Entonces la variación va a estar representada por este trapecio que está justo en la parte inferior del precio P sub M, pero por encima de P sub 0, que es la situación de equilibrio inicial, y va a estar representada por estas dos áreas. El rectángulo A más el triángulo B, que en conjunto forman un trapecio, ¿no? Esta forma geométrica. Ahora yo les pregunto, ¿qué representan esas dos áreas de pérdida para nuestro consumidor? Eso creo que queda, esto ya lo hemos visto de intervenciones pasadas y creo que es más o menos claro cómo interpretar estas áreas, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cuéntenme. A ver, me comentan, ¿empeora la situación, Carlos? Sí, va a empeorar la situación. Así es, nuestro consumidor se va a ver afectado. Y fíjense, eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Estas áreas nos resultan familiares nuevamente. El rectángulo A, nuevamente, representa aquellos consumidores que van a adquirir el producto hasta Q sub 1, ¿ok? Pero su excedente del consumidor se va a ver reducido,
por el precio más alto. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Queda clara esa explicación detrás de qué es lo que representa el rectángulo A de pérdida para el excedente del consumidor. Bueno, ¿y qué representaba el triángulo B? Bueno, el triángulo B representaba a todos aquellos consumidores que no pueden adquirir el producto, porque el precio es demasiado alto, escapa de sus posibilidades de poder adquirirlo, entonces abandonan el mercado. No participan. Entonces, todo esto representa la pérdida de nuestro consumidor. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa por el lado del productor. ¿Qué creen que va a pasar por el lado del productor ahora que tiene esta ayudita del Estado, ¿no? Esta intervención? Y fíjense que ahora el Estado va a tener un rol un poco más activo porque va a adquirir ese exceso de demanda, ¿no? Va a asumir ese costo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el costo del Estado con respecto a esta medida? ¿Qué pasa por el lado del excedente del productor? ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a modificarse el excedente del productor? ¿Cuál va a ser la variación? ¿Cuál va a ser el antes y el después de esta medida? Fíjense, nuestro antes va a estar representado por, un segundito. Ya sabemos que nuestro antes está representado por este triángulo, ¿cierto? Este triángulo que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio P sub 0. Pero si presentamos esta situación, en la que tenemos este precio producto de este programa de mantenimiento de precios, y que además estamos diciendo que el Estado va a asumir el costo del excedente de la producción, y tenemos este traslado artificial de la curva de demanda, ¿qué va a suceder con el excedente del productor? ¿Cómo cambia? Hemos mencionado, condición inicial teníamos este triángulo, ahora vamos a tener un triángulo más grande, ¿cierto? ¿Qué estaría pasando con el productor? ¿Estaría experimentando pérdidas? ¿Estaría experimentando ganancias? ¿Qué piensan? Lucas me dice, incluiría ahora A y B. Vamos a ver gráficamente. Ya Patricia nos dice, experimenta ganancias. Sí, efectivamente va a experimentar ganancias. Y justo va a experimentar las siguientes ganancias. Fíjense, va a experimentar toda esta ganancia de este trapecio que se ubica por encima del precio P sub 0 y por debajo del precio P sub M. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos esto. Tenemos tres áreas, A, B y D. Todas estas son ganancias para el productor. Ganancias en términos de excedente del productor. ¿Ok? Y esto es gracias a esta medida, ¿no? Ya hemos dicho que el Estado se va a encargar de costear este exceso y por ende nuestra curva de demanda se va a desplazar, ¿no? Hasta Q sub 2, ¿no? Entonces el productor va a seguir produciendo hasta Q sub 2, pero va a experimentar esta ganancia de acá, producto de esta intervención. Ahora, yo les pregunto, ¿y cuál va a ser el costo del Estado, del gobierno, para poder llevar a cabo esta medida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser el costo del Estado para llevar a cabo esta medida? Fíjense que el Estado se va a hacer cargo de ese excedente, ¿verdad? Y ese excedente está representado por esta distancia entre Q sub 2 y Q sub 1, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? ¿Y ese excedente cuánto va a costar? Entonces, sí, a ver, ¿quién me dice? Me dicen PM menos P sub 0. No exacta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Esto va a estar representado justo por esta área gris. Bueno, gris, digamos, rayado. ¿Ok? Sombreado con rayas, ¿no? Entonces, todo este rectángulo va a estar representado va a representar el costo que significa esta medida para el Estado. Comprarle todo ese extra a nuestros productores de este mercado específico. Y está representado por este excedente más el precio.
¿Ok? Entonces esto lo vamos a ver, acá justo les hago una descripción de la diapositiva, con el gráfico, y vamos a ver, excedente del consumidor, vamos a hacer una recapitulación de las partes, de los elementos, de las variaciones de los respectivos excedentes. Entonces hemos dicho que el excedente del consumidor va a experimentar pérdidas, ¿cierto? Hemos dicho el rectángulo A y el triángulo B, y entonces la variación neta del excedente del consumidor va a ser pérdida, menos área A, menos área B, ¿ok? Luego, por el lado del excedente del productor, nuevamente, hemos mencionado que él va a experimentar bienestar, mejora, ¿ok? Y estas mejoras van a estar representadas por estas ganancias a través del rectángulo azul A, el triángulo morado C y el triángulo naranja D, ¿no? Y esto representa una variación neta en su excedente a la suma de todas estas áreas, área A, área C y área D. La ganancia que está teniendo nuestro productor producto de esta medida. Sin embargo, el Estado hemos dicho que va a experimentar un costo. ¿Por qué? Porque para poder efectuar esta medida, mantener este precio y dejar que los productores puedan producir la cantidad que, de acuerdo a ese precio, establecido el nuevo precio, va a tener que comprar este exceso de oferta, y esto va a estar representado por este rectángulo sombreado, ¿no? Con rayas, que representa el exceso de oferta multiplicado por el precio establecido por el Estado, el cual está por encima, ¿no? Del precio de equilibrio que ya hemos visto. Entonces, costo del Estado va a estar representado por esta área y va a ser obviamente negativo, es un menos, hay una pérdida acá. Entonces, si juntamos todos estos elementos, en la variación neta del excedente del consumidor, que ya sabemos que es negativa, luego la variación neta del excedente del productor, que ya sabemos que es positiva, es todo ganancia para el productor, y si además agregamos el costo del Estado, el costo en el que tiene que incurrir el Estado para llevar a cabo esta medida, vamos a tener la siguiente variación total del bienestar. Sabemos perfectamente que este área D es mucho más pequeña que este rectángulo. Por lo tanto, este resultado es negativo. ¿Ok? Y está representado por este resultado final, ¿no? Está gráficamente. ¿Ok? Eso con respecto al efecto de un programa de mantenimiento de precios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay preguntas? Ok. Vamos a pasar a ver otro programa que es parecido, más o menos parecido, pero tiene ciertos matices. Y se los voy a presentar a continuación. La siguiente medida se trata de una cuota a la producción. ¿Ok? Entonces, la idea de aplicar este tipo de medidas, de cuotas, es decir, de limitar la producción hasta cierto nivel, es nuevamente mantener el precio por encima del precio de equilibrio. Entonces, además, la idea de la cuota es también, bueno, limitar la producción directamente. Entonces, se fija lo que va a producir cada uno de los productores. A ver, me pregunta Lucas por interno, ¿cuál sería el nuevo excedente del consumidor? ¿Te refieres a la... A ver, vamos a retroceder rápido para que vea Lucas este detalle. A ver, Lucas. Un segundo, vamos al gráfico ya. Vamos a retroceder un poquito. A ver, Lucas, fíjate, nosotros estamos partiendo de esta situación de equilibrio, ¿ok? Estamos en una situación en la que nuestra oferta y nuestra cantidad ofertada y demandada son iguales, y se cumple en este punto, ¿ok? Ahora, producto de esta intervención hemos dicho ya, el Estado va a imponer un precio más alto, porque la idea es beneficiar a los productores, ¿no? Un poco parecido a la idea de precio mínimo, un precio que está por encima del nivel de equilibrio, pero el matiz acá es que ahora el Estado adicionalmente va a adquirir el excedente de producción.
que se dé bajo esta situación, porque como hemos mencionado, ante este precio que es mucho más alto comparado con el precio de equilibrio, nuestros productores van a estar tentadísimos y van a querer producir una cantidad mucho mayor. Pero nuestros consumidores no van a estar dispuestos a adquirir esa cantidad en su completitud, ¿no? O sea, no van a querer adquirir todo lo que los productores produzcan. Ellos van a preferir consumir una cantidad menor porque el precio es alto. Y eso obedece al comportamiento de la demanda y, por el otro lado, al comportamiento de la oferta, que ya sabemos tienen pendientes. Uno tiene pendiente negativa, en el caso de la demanda, y otro tiene pendiente negativa, en el caso de la oferta. Entonces, bueno, sabemos que hay una especie ahí de conflicto, ¿no? Y esto va a generar un exceso de oferta. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer bajo este esquema de programa de mantenimiento de precios? Bueno, lo que va a hacer es, voy a comprar este extra que produzcan, y esto va a ocasionar que mi curva de demanda de este mercado se mueva artificialmente, se desplace hacia la derecha. Y mi Estado, como producto de esta adquisición, esta compra de este excedente, entonces nos estaríamos trasladando hasta TIC, este punto de acá, hasta Q2. Entonces hasta Q2 estaría produciendo nuestros productores para este mercado determinado. Sin embargo, no debemos perder de vista lo que pasa con nuestro consumidor. Nuestro consumidor no va a consumir hasta Q2. Ya hemos dicho, no está dispuesto a. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Y ante ese precio tan alto solamente va a consumir hasta Q1, Lucas. ¿Ok? Entonces, si consume únicamente hasta Q1, sobre eso vamos a analizar los cambios en el excedente del productor. Sobre eso vamos a analizar esta variación neta en el excedente del productor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, sabemos perfectamente que el excedente del productor antes de esta medida está representado por este triángulo. Justo ves el triángulo que se ubica debajo de la curva de demanda y por encima del precio P sub 0, ¿cierto? Esa es nuestra situación inicial. Pero ahora, bajo este contexto, bajo esta medida, ¿no? Bajo este programa de mantenimiento de precios, nuestro consumidor solamente va a adquirir hasta sub 1, dado este precio más alto, ¿ok? No va a estar dispuesto a adquirir más porque este precio es alto y comparado con el precio de equilibrio. Entonces, sobre esta referencia de consumo, ¿okay? Sobre esta referencia de cantidad demandada bajo este contexto por parte de los consumidores, vamos a analizar los cambios en el excedente del consumidor. Entonces, habíamos dicho que teníamos todo este triángulo grande y ahora que tenemos un nuevo precio, P sub M, ¿qué va a pasar con el excedente? Lucas, a ver, te pregunto, ¿tenemos ganancia o tendríamos pérdida? Si es que consideramos que ahora la nueva cantidad demandada va a ser Q sub 1. ¿Ganancia o pérdida? A ver. Sería una pérdida, efectivamente. Y esa pérdida estaría representada por estas dos áreas, A y B, en la que estaríamos representando por un lado este rectángulo en el que vamos a tener una reducción en el excedente del consumidor para todos aquellos individuos que aún adquieren el producto, y por otro lado tenemos esta pérdida representada por el triángulo B para todos aquellos, representa a todos aquellos consumidores que ya no adquieren el producto por el precio mucho más alto. Lucas, te escuchamos. Una pregunta, este programa de mantenimiento, o sea, el pago, ¿se les da de frente a los productores o también se podría, por ejemplo, abaratar el costo del producto para que así puedan consumir más los consumidores? Vamos a ver, vamos a hacer esos contrastes más adelante, ¿ok? Hay otras formas también de abordar esta situación, pero este es un ejemplo en el que quiero mostrarles que los costos van a ser más altos comparado con otras situaciones en las que bien podría abordarse esta situación de otra forma. Son caminos, ¿ok? Son caminos y la idea es explorar cuáles son los que, digamos, afectan menos el bienestar del mercado en su conjunto, ¿ok? Entonces, Lucas, ¿queda clara esta parte con respecto a cómo analizar el excedente la variación en el excedente del consumidor para este tema? ¿Sí? Bacán. Lucas. Ok, entonces,
Continuemos, ¿ya? Vamos a hacer contrastes. Calma, calma. Ahorita vamos a diferenciar. Vamos a identificar ciertos detalles. Justo Romina me consulta, ¿para qué haría semejante cosa? Bueno, la intuición es beneficiar a los productores. Ahora, tú puedes beneficiar a los productores hay diferentes caminos, ¿ok? Este es uno y es, te cuesta bastante al Estado. Pero vamos a explorar otros caminos para contrastar, ¿no? Costos. Entonces, a ver, justo habíamos terminado con esto del efecto del programa de mantenimiento. Vamos a pasar a la cuota y vamos a explorar qué pasa con la cuota. A ver, en el caso de la cuota, hemos dicho que es una medida que se utiliza para poder mantener el precio por encima del precio de equilibrio, ¿cierto? Y que además nos permite restringir la producción directamente. O sea, a la hora de fijar un límite, yo voy a también fijar lo que produce cada productor. ¿Okay? Entonces, en ese caso ya no sería necesario que yo tenga que adquirir un excedente ahí, ¿no? Como hemos visto en el caso anterior, sino más bien yo restringo la producción y eso va a llevar a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si nosotros aplicamos cuotas adecuadas, podríamos alcanzar precios que estén por encima del nivel de equilibrio y vamos a ver cómo. Fíjense, nuevamente partimos de nuestra situación de equilibrio, ya saben, esta situación de acá en la que se cumple la igualdad, cantidad ofertada es igual a cantidad demandada, intersección de la curva de oferta con la curva de demanda, y bajo esta situación de equilibrio vamos a aplicar una cuota. ¿Cómo se aplica esta cuota? Bueno, está simplemente representada por esta línea vertical que indica que solamente se va a producir en este mercado hasta su supremo. Y acá estoy restringiendo esta cantidad, la cantidad producida. ¿Ok? Les comento que este tipo de medidas se utilizan en diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, en Europa se utilizan cuotas a la producción de leche. Les anticipo. Pero bueno, vamos a explorar esta medida. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar si yo digo, bueno, en este mercado se va a producir únicamente hasta Q1? ¿Qué va a suceder? Bueno, que vamos a tener un precio que se va a ubicar, un precio que le vamos a etiquetar como P sub M, y va a ser un precio que va a estar por encima del nivel de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ante este P sub M, vamos a tener potencialmente ¿qué tipo de situación? En teoría, tendríamos una situación en la que pues habría supuestamente un exceso de oferta, ¿verdad? Pero vamos a evitar que eso suceda. Entonces, por un lado, solamente se va a producir hasta Q sub 1 y también se va a consumir hasta Q sub 1. Si es así, ¿qué va a pasar con el excedente del consumidor? ¿Cuál sería su variación? ¿Cuál sería el antes y el después? ¿Quién me comenta? Fíjense, situación de equilibrio es este triángulo grande que está justo por debajo de la curva de demanda y por encima del precio P sub 0. Pero ahora, nuestra nueva situación con esta cuota, ¿cuál va a ser? Bueno, que nuestro consumidor va a adquirir solamente una cantidad hasta Q sub 1. Si es que voy a adquirir voy a consumir dentro de este mercado hasta Q sub 1, ¿cómo va a variar mi excedente del consumidor? ¿Hay ganancias? ¿Hay pérdidas? ¿Qué piensan? Lucas me dice, ¿hay pérdida? Sí, va a haber pérdida. Y en términos de área, ¿cuál sería el área que representa dicha pérdida? Es un área que ya hemos explorado anteriormente, parecido al caso anterior. A ver, Patricia me dice el trapecio. Es justo el área que se ubica debajo del precio P sub M y por encima del precio P sub 0, que es el precio de equilibrio de la situación inicial, ¿no? Previo a la intervención. Entonces, ese trapecio va a estar representado por estas áreas, el rectángulo A y el rectángulo B, que ya sabemos cómo interpretar cada uno de estos rectángulos, estas áreas, ¿no? Que representan, por un lado, representan
reducción en el excedente del consumidor y por otro lado, gente que abandona el mercado porque el precio está muy alto. ¿Queda claro hasta acá este efecto por el lado del excedente del consumidor? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, asumamos que sí. Ahora, ¿qué va a pasar por el lado del excedente del productor? ¿Quién me comenta? ¿Qué pasa por el lado del excedente del productor en estas circunstancias? ¿Cómo se va a ver afectado nuestro excedente del consumidor? Bueno, ahora el productor solamente va a producir hasta Q 1, por si acaso, es una cuota. Entonces, bajo estas circunstancias, va a experimentar. ¿Qué piensan? ¿Qué podría estar experimentando? Acá justo les estoy presentando una de las áreas, ¿no? Pero los invito a pensar, a analizar conmigo qué es lo que sucede. A ver, Lucas me dice, gana A y pierde C. Efectivamente, gana A y pierde C. Y si se fijan, este rectángulo A es mucho más grande que el triángulo C. Si es así, a la hora de simplemente hacer una resta, pues vamos a tener que al final es ganancia, ¿cierto? Ok. ¿Me siguen los demás presentes con respecto a esta parte del excedente del productor? Me comentan, por favor, por el chat si estamos alineados con el avance de esta explicación. ¿Sí? ¿Quién más me escribe? Hoy somos poquísimos. ¡Qué barbaridad! Somos 16. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. ¿Tiene alguien idea de por qué hay tan pocos asistentes del día de hoy? ¿Hay alguna evaluación? Bueno, mañana tiene la práctica calificada, pero igual, no sé, son poquísimos. Ok, bueno. Igual está la grabación, pero siempre las clases sincrónicas suman, chicos. Les comento, para la participación y bueno, hacer consultas y demás. En fin. ¿Investiga? ¿A qué te refieres, Álvaro? Me pones investiga tal vez. Ah, no, es que hoy es la entrega, una de las entregas de investiga. Para algo no puede ser. Ah, ok. Tú me dices investiga, no lo entendí. Gracias. Ok, bueno, vamos a continuar con los presentes, pues, ¿no? Entonces, ya hemos definido, a ver, por el lado del excedente del consumidor vamos a experimentar pérdida y hemos indicado, queda clara esa pérdida, ¿cierto? Y esta pérdida se da porque solamente se va a consumir hasta Q 1. Y por el lado del productor vamos a tener tanto una ganancia por un lado, por el precio más alto, y vamos a experimentar pérdida. ¿Por qué? Porque va a producir menos, ¿okay? Ya no va a producir hasta Q 0, sino que solamente va a producir hasta Q 1. Y esa pérdida se va a ver representada por el triángulo C. Ahora, acá les estoy graficando esta situación, les estoy, mejor dicho, explicando el gráfico anterior, pero acá voy a introducir un concepto que es importante. ¿Qué puedo hacer yo como Estado, como gobierno, para aplicar esta cuota? Porque no solamente basta con decir, bueno, gente, ¿saben qué? Productores, productoras, ustedes solamente van a poder producir hasta acá y ya está. ¿Creen que va a bastar decirles eso a los productores para que dejen de producir y solamente se limiten a cierta cantidad? ¿Qué piensan? ¿Qué les dice su intuición, su sentido común? Obviamente que no. Va a decir, ¿quién eres tú? El precio está mucho más alto, está atractivo. Ah, no hay forma. Con este precio yo quiero vender más. Entonces, yo tengo que hacer algo, tengo que tomar una medida adicional para poder motivar, incentivar a estos productores a que solamente me produzcan hasta esta cantidad Q1. Entonces, para eso, en este contexto de cuotas, voy a utilizar un incentivo. Los productores van a necesitar de un incentivo para poder reducir su producción, ¿ok? Porque gratuitamente no lo van a hacer. Entonces, ese incentivo tendría que ser al menos tan grande como el siguiente área. El área B, C y D, ¿ok?
Entonces, esta suma de áreas va a representar el beneficio que obtendría de producir con un precio igual a P sub M. ¿Ok? Entonces, gráficamente vamos a explorar esto. Justo tendría que recibir todo el tamaño de este triángulo para poder dejar de, ya no tener la tentación de producir hasta esta cantidad, ¿no? De acá, que justo no lo estoy indicando, pero esto se representaría el exceso de oferta, porque se daría con esta situación, ¿cierto? Por el precio mucho más alto. Entonces, todo esto debería ser la cantidad con la cual yo debería compensar a mi productor para que produzca solamente hasta Q sub 1. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular. Excedente del consumidor, ¿cuál va a ser su variación neta en este contexto? Bueno, ya hemos dicho que va a experimentar pérdidas, ¿no? Y hemos dicho que estas pérdidas van a estar representadas por el rectángulo azul A y el triángulo verde B. Todo es pérdida para el consumidor acá, cero ganancia. Menos área A, menos área B. Excedente del productor. Bueno, hemos visto que el excedente del productor, por un lado, va a tener mejoras en su excedente, pero va también a tener ciertas pérdidas, porque ya no va a poder producir como antes, ¿no? Entonces, vamos a tener justo estas dos áreas, el área azul A y el triángulo C. Pero además, estamos diciendo que nosotros queremos darle como Estado, queremos darle un incentivo al excedente, al productor, para que produzca solamente hasta Q sub 1. ¿Ok? Y hemos dicho que esto está representado por el área B, C y D. Ese incentivo va a tener ese tamaño. Entonces, esto va a marcar la diferencia ahora en nuestro excedente del productor, porque no todo va a ser pérdida. Vamos a tener ganancias producto de este incentivo que el Estado me va a dar para que yo no produzca más por encima del consumo. Entonces, esto va a estar representado por estas áreas. Y en resumen, la variación neta del excedente del productor va a estar representado por el área A, B y D, después de restar, ¿no?, esta pérdida que experimenta, ¿no?, por producir menos. Entonces, en resumen, por el lado del excedente del productor, todo es ganancia, bajo esta medida. Ahora, ¿qué va a pasar con el Estado? El Estado está incurriendo en un costo. ¿Por qué? Porque estoy dándole este incentivo económico a mis productores para que no produzcan más allá de cierta cantidad. Y esto va a representar digámosle así, una pérdida, un costo, ¿no? Y esto está representado por las áreas B, C y D. Entonces, iba a ser negativo. Entonces, en resumen, a la hora de evaluar el conjunto, de manera conjunta esta medida, vamos a tener la variación neta del excedente del productor, la variación neta del excedente del consumidor y el costo para el Estado. Y si hacemos este ejercicio de sumar y restar áreas, al final vamos a tener que la variación total del bienestar va a estar representada por el área B y el área C. Al final vamos a tener pérdidas, definitivamente. Pero ahora algo súper interesante con respecto a este balance que estamos haciendo es que sí, vamos a tener pérdidas, pero si comparamos el tamaño de estas pérdidas bajo la cuota, ¿okay?, con el tamaño de las pérdidas que experimentamos bajo el programa que hemos explicado anteriormente, es decir, el programa de mantenimiento de precios, vamos a ver que la variación del excedente del consumidor y del productor al final del día va a ser la misma, pero, y el productor va a ser indiferente entre ambas medidas, porque bueno, igual gana, pero acá lo importantísimo es el costo que enfrenta el Estado. Y bajo la última medida, como acabamos de visualizar, bajo esta representación gráfica, resulta ser menos costosa la aplicación de esta cuota comparado con el uso de este programa de mantenimiento de precios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas hasta esta parte? Ok, fíjense. El siguiente tema es contingentes y aranceles a las importaciones. Acá me va a tomar larguito.
explicarlo. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, son las 8:56. Vamos a, vamos a retomar la clase a las 9:06. Si hay preguntas, cuestiones, pueden formularlas. A ver, Romina me dice, profesora, ¿cuál era el incentivo en el segundo caso? Bueno, el incentivo está representado por el área BCD, que es lo que representaría bueno, representa el costo del Estado y representa esa cantidad que, digamos, dejaría al productor lo suficientemente contento como para no producir en exceso y solamente quedarse en la cantidad que tiene que ver con la cuota. Para eso es el incentivo, para evitar que nuestro productor produzca más allá, es decir, que no se genere exceso de oferta. ¿Ok? ¿Cómo podría ser en la vida real? Es un poco complejo explicar, pero justo mencioné al inicio de este caso que esto es una política que se utiliza bastante en el sector agrícola en Europa y lo utilizan bastante a través de las cuotas que se establecen a la producción de leche. Y eso también se hace extensivo a otros productos como queso, derivados, ¿no? Entonces, sí, se aplican cuotas y se pagan incentivos económicos para que no produzcan más allá de esa cantidad que el Estado está buscando que se mantenga para que el precio se pueda mantener en un nivel deseado, ¿no? Lo suficientemente alto. Eso. Ok, chicos, son las 8:58, retomamos a las 9:08, ¿ok? Y respondemos preguntas después, ¿ok? Nos vemos en unos 10 minutos.
Patricia. Últimamente me pasa esto de olvidar desactivar, activar el micrófono. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, genial, gracias, Romina. Ok, entonces, vamos a continuar con el tema. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente intervención. Los contingentes y los aranceles sobre las importaciones. A ver, ya sabemos, muchos de ustedes deben saber qué es un arancel. Un arancel no es más que un impuesto sobre un bien importado, ¿ok? Mientras que un contingente es más bien una restricción a las cantidades importadas. Es decir, se fija una cantidad máxima que se puede importar de un determinado bien. Esa es básicamente la diferencia entre estas dos intervenciones. Dos intervenciones con respecto a las cantidades importadas. Entonces, vamos a analizar primero cómo es que un mercado se va a ver, el bienestar del mercado se va a ver afectado ante un arancel. Entonces, ¿para qué vamos a usar un arancel? ¿Cuál sería la lógica de utilizar, de aplicar una medida de este tipo? Bueno, se usa para mantener el precio del mercado interno por encima del precio del mercado internacional. ¿Cuál sería la lógica de hacer eso? ¿Para qué haríamos ello? ¿Cuál sería la intuición de hacer algo así? ¿Por qué yo como gobierno querría establecer este arancel? ¿Para qué? ¿Qué me cuentan? ¿Proteger a los productores nacionales? Sí, efectivamente. La idea sería darle cierto nivel de protección. ¿Por qué? Porque imagínense, si enfrentamos una situación, a ver, hay una serie de razones por las cuales los precios de un determinado bien van a variar de país en país, ¿no? Hay costos de producción, tecnología y demás. Entonces, podría ser que en algunos lugares ese precio para un mismo bien o un bien muy parecido sea mucho más alto. Entonces, ¿qué pasaría yo si dejo que existe una libre importación, ¿no? ¿Qué sucederá? Que bueno, que nuestros consumidores por un lado se van a ver beneficiados porque van a poder adquirir ese bien a un precio más bajo, o sea, es un win es una ganancia para los consumidores, pero los productores se van a ver afectados porque van a tener que competir con, van a tener que competir con los bienes de estos bienes producidos por productores a un precio más bajo, ofrecidos en estos mercados a un precio más bajo, comparado con el precio el precio doméstico. Entonces, esto sí va a ocasionar una merma en los productores, se van a ver afectados por esta situación. Entonces, la idea de aplicar este arancel es tratar de mantener el precio del mercado interno por encima del precio del mercado internacional, ¿no? Entonces, le doy cierto margen a mis productores e intento protegerlos. Me refiero a los productores domésticos, es decir, a los nacionales. ¿Okay? Entonces, sí, la idea es permitir que la industria nacional pueda obtener mayores beneficios y es una es una protección a mis productores nacionales, ¿no? ¿Puede tener un alto coste a nivel bienestar? Sí, puede tener un alto coste. Y normalmente este coste lo enfrenta el consumidor. El consumidor se lleva la peor parte en esto, porque todo es pérdida para él. Vamos a explorar los efectos de este arancel. Pero previo a ello, vamos a paso a paso a evaluar casos, situaciones, ¿ya? Primero vamos a empezar con un caso de libre importación. ¿Qué pasa en esa situación? Vamos a ver. Imagínense que un país importa un bien cuando su precio mundial es menor que el precio que estaría vigente en el mercado interno, ¿ok? Si no hubiera importaciones. Entonces, fíjense, vamos a tener esta situación. Se los voy a mostrar gráficamente. Partimos de esta situación de equilibrio, ¿no? Que ya conocemos, y a la hora
de permitir la libre importación, ¿qué va a suceder? Este precio P sub M va a representar el precio internacional de este bien, que está por debajo del precio doméstico, es decir, del precio interno dentro de un determinado mercado, ¿no? Entonces, fíjense qué va a ocasionar esta situación. ¿Qué va a ocasionar? Vamos a estar justo ubicados en este precio internacional que está por debajo del precio doméstico y vamos a tener una diferencia entre la cantidad consumida y la cantidad demandada, ¿cierto? Perdón, la cantidad producida y la cantidad demandada. ¿Cuál va a ser? Bueno, que a este precio los productores nacionales van a estar dispuestos únicamente a producir esta Q sub 1. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, podrán producir esta Q sub 1 todos aquellos productores nacionales cuyos costos son compatibles con ese precio. ¿Okay? Mientras que otros no van a poder seguir participando. ¿Por qué? Porque les va a salir caro. Y por otro lado, con este precio bajo, es decir, mucho más bajo comparado al precio de equilibrio, vamos a tener una cantidad demandada, mayor, y representada por Q sub 2, perdón. Bajo este Q sub 2, vamos a tener una situación en la que el consumidor va a adquirir ese producto a un precio más bajo y por ende va a estar dispuesto a adquirir más, ¿ok? Porque el precio ha disminuido. Entonces, ¿qué definiría o qué representa, mejor dicho, la distancia entre Q sub 1 y Q sub 2? Podrían decir, ya, hay un exceso de demanda. Ya, pero ese exceso de demanda está siendo cubierto por las importaciones. Así es. Entonces, la distancia entre Q sub 1 y Q sub 2 es la cantidad importada. ¿Ok? ¿Va claro hasta aquí esta explicación con respecto a esta situación de libre importación? ¿Sí? Bacán. Entonces, vamos a seguir acá un segundo. Bueno, esto es básicamente lo que ya les he explicado. La diferencia, importaciones. Ahora fíjense, vamos a analizar un segundo caso. ¿Por qué estoy haciendo estos saltos? O digamos, ¿por qué estoy desglosando esta explicación del arancel y luego del contingente de esta forma? Para que podamos ver estos contrastes entre qué es lo que pasa con el excedente del productor y el excedente del consumidor. Y me parece una forma amable de explicarlo, indicándoles, ¿no? Primero, cómo es que se componen, cómo se dan estos diferentes elementos ante esta situación de libre importación, prohibición de las importaciones, etc. ¿no? Entonces, fíjense aquí en el caso 2, vamos a tener un caso extremo. Imagínense que estábamos en una situación en la que se permitían las importaciones y ahora vamos a pasar a una situación en la que cero importaciones. No se va a importar absolutamente nada. Y eso estaría relacionado también con contingente cero, es decir, cero la cantidad importada. ¿Okay? Entonces, esto como resultado nos va a llevar a un precio mucho más alto, ¿cierto? Esta prohibición va a incrementar el precio de mercado. ¿Por qué? Bueno, porque ya no vamos a contar con la presencia de este producto importado que tenía un precio más bajo. ¿Recuerdan? Comparado con el precio doméstico. Entonces, ¿quién se va a ver afectado por esta medida? Pues el consumidor, porque va a tener que enfrentar precios más altos. ¿Ok? Se va a ver afectado negativamente, va a pagar un precio más alto, su excedente se va a reducir y también es probable que tengamos gente que ya no consuma. Mientras que el productor va a aumentar su producción y su excedente también va a aumentar. Su situación mejora. Vamos a ver esto gráficamente. Entonces, fíjense, situación inicial, ojo, situación inicial será esta. Partimos de esta situación en la que estamos tenemos importaciones, ¿ya? Este es el precio internacional P sub M y estamos en esta situación en la que importamos. Pero ahora con esta prohibición, el precio va a modificarse
y vamos a regresar a esta situación P sub 0, Q sub 0, que sería la situación después de la prohibición de la importación. Entonces, van a darse cuenta que el excedente del productor antes y el excedente del productor después va a ser distinto. ¿Cómo se va a ver afectado este excedente del productor en esta situación? ¿Qué piensan? Ya hemos dicho, a ver, por ejemplo, por el lado, perdón, del consumidor, vamos a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque va a haber una merma en el excedente del consumidor y vamos a tener ganancias por el lado del excedente del productor. Ahora yo les pregunto, ¿cómo gráficamente podríamos visualizar esas ganancias y esas pérdidas? En términos de excedente del productor, variación del excedente del productor, variación del excedente del consumidor. ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Quién interviene? A ver. Fíjense, si retornamos a la situación de equilibrio inicial, por decirlo así, nuestro señor consumidor, o nuestro conjunto de consumidores para este mercado se va a ver afectado y va a perder todo este trapecio. Fíjense, y este trapecio está conformado por el área azul A, el triángulo verde B y el triángulo morado C. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Fíjense que antes de la medida, el excedente del consumidor estaba representado por el área que está debajo de la curva de demanda y por encima del precio P sub M, que es el precio internacional de este producto, ¿no? Entonces, está representado por todo este triángulo grande y se consumía hasta Q sub 2, fíjense. Pero ahora vamos a prohibir las importaciones y ahora solamente se va a consumir hasta Q sub 0 y el precio obviamente ya no va a ser el precio del mercado internacional, sino va a ser el precio que rige internamente y es P sub 0. Entonces estaríamos reduciendo nuestro excedente del consumidor y la variación de esa reducción estaría representada por este trapecio conformado por estas tres áreas. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me siguen? Cuéntenme, ¿me siguen? ¿Me siguen? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, listo. Ahora, eso es por el lado del excedente del consumidor. ¿Ok? Estamos pasando de una situación de libre comercio, estamos pasando a restricciones. Cero, ya no hay importaciones. Y estamos retornando a este equilibrio P sub 0, Q sub 0, con un precio más alto y con una menor cantidad consumida y ofertada dentro del mercado, ¿cierto? Ahora, por el lado del excedente del productor, cuéntenme, ¿cómo se vería esta situación? ¿Cuál sería su variación? ¿Quién se anima a intervenir y a contarme qué pasa en ese caso? ¿Cuál sería la ganancia de los señores productores, de las señoras productoras? Va a ganar el área A, exacto. Fíjense que bajo esta situación inicial, es decir, con este precio P sub M, el excedente del productor va a ser únicamente este triángulo que se ubica por debajo del precio P sub M y por encima de la curva de oferta. Este triangulito blanco, ¿lo ven? Blanco, bueno, beige, vale. Ahora, si prohibimos las importaciones, vamos a pasar a una nueva situación. Esta nueva situación está representada por este punto, esta situación de equilibrio P sub 0, Q sub 0. Y ahí estamos viendo una ganancia para el productor, representada por este trapecio igual a el área A. ¿Ok? Entonces, esto va a ser ganancia. Entonces, ahora que estamos viendo esta situación de prohibición de la importación, el antes y el después, y evaluando las variaciones en los excedentes del consumidor y del productor, ¿qué podemos decir al respecto en balance? A ver, rápidamente. ¿En balance habrán ganancias? ¿En balance habrán pérdidas? ¿Qué opinan? En balance, y cuando digo en balance me refiero a el mercado en su conjunto. ¿Cómo se va a ver mermado el bienestar?
O sea, hemos dicho que por un lado el excedente, el consumidor va a enfrentar pérdidas, y por otro lado el productor va a enfrentar ganancias, ¿no? Por el precio más alto, ¿no? El productor doméstico va a enfrentar va a tener estas ganancias, este plus. Entonces, en balance, ¿qué sucedería? Vamos a ver. Fíjense, hemos dicho, variación neta del excedente del productor es estos tres elementos que conforman el trapecio que hemos identificado anteriormente en el gráfico, ¿cierto? Y por otro lado hemos dicho, la variación neta del excedente del productor va a ser esta ganancia a través del área A, este pequeño trapecio de color. Es un trapecio, ¿cierto? Sí, un trapecio azul, ¿ok? Entonces, en resumen, si es que sumamos, restamos áreas, ¿qué vamos a tener en balance con respecto al bienestar total del mercado? Nos vamos a quedar con las áreas B y C que representan pérdida. Entonces, en balance, este mercado se va a ver afectado por pérdida irrecuperable de la eficiencia representada por estas dos áreas, B y C. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver el tema del arancel. La prohibición de las importaciones van a tener un efecto negativo en el bienestar en su conjunto de un mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿Todo claro? ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Por favor, coméntenme por el chat, por favor. ¿Sí? Quiero verificarme que todos están siguiendo la explicación, o al menos la mayoría. Por favor, aprecio que me escriban un sí. Un escueto sí me basta. Ok. Por favor, Sí, y así me voy cerciorando de que todos bacán. Encima un sí, ya, lo máximo. Me están diciendo que sí. Súper, gracias. Entonces, ahora vamos a pasar, ahora que hemos visto este cambio, ¿no? Esta situación de libre importación a prohibición, ¿no? Cero importaciones, contingente cero. Ahora vamos a evaluar la siguiente situación. Vamos a pasar a ver qué pasa con el arancel a la importación. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a ver. El gobierno, imagínense, podría querer reducir las importaciones en lugar de eliminarlas completamente. Imagínense, bueno, ya no las vamos a eliminar porque, bueno, ya hemos visto que si eliminamos completamente las importaciones, eso va a mermar y afectar el excedente del consumidor, ¿cierto? Entonces, sin embargo, queremos darle cierta ayudita a nuestros productores domésticos nacionales. Entonces vamos a proponer, bueno, a establecer, a aplicar, ¿no? una reducción en las importaciones. ¿No? No vamos a ser radicales en eliminarlas. Entonces, en este caso tenemos dos caminos. Podríamos hacerlo a través de un arancel, que ya hemos dicho que es un impuesto a la cantidad importada, o a un contingente, que es más bien, funciona como una limitaciones a las cantidades importadas directamente. ¿Okay? Vamos a explorar el caso del arancel primero. Fíjense. Vamos a partir de una situación en la que hay cierto nivel de importación, ¿no? Y esto está determinado por el precio P/M, que es el precio internacional. Y bueno, fíjense en este gráfico vemos que Q/S representa la cantidad que se produce internamente en este mercado, mientras que Q/D es la cantidad total demandada en esta economía, ¿no? Y ya sabemos que la distancia entre Q/S y Q/D representa el nivel de importaciones, ¿no? La cantidad que se importa. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué sucede si nosotros decidimos establecer un arancel a las importaciones. Y eso lo vamos a representar a través de este precio P estrella. En P estrella, fíjense, estamos incorporando esta medida. Este P estrella está por encima del nivel del precio precio internacional, del precio mundial, por llamarlo así. Y nos vamos a ubicar en esta nueva situación.
Ojo que la distancia entre estos precios va a estar definida por un valor que le vamos a llamar T, que representa la importación por unidad importada. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora nuestras cantidades producidas y nuestras, o bueno, mejor dicho, nuestras cantidades ofertadas dentro del mercado nacional y nuestras cantidades demandadas dentro de esta economía nacional, o de este mercado nacional, perdón, van a modificarse. Bajo la situación en la que teníamos libre importación, habíamos dicho que la cantidad producida, ¿ok?, domésticamente iba a ser igual a Q sub S, y la cantidad demandada en su conjunto iba a estar representada por Q sub D, y bueno, esta diferencia entre Q sub D y Q sub S es el monto que representa la cantidad importada, ¿no? Ahora, con el establecimiento de este arancel vamos a tener cambios, ¿cierto? Entonces el precio se va a elevar y por ende esto va a tener consecuencias tanto a nivel de cantidades consumidas dentro de este mercado, cantidades demandadas, como cantidades producidas ofertadas. Entonces fíjense, con este nuevo precio ahora, el precio más alto con respecto al precio anterior, vamos a los productores van a ofrecer una mayor cantidad, los productores nacionales van a ofrecer una mayor cantidad dentro de este mercado, mientras que nuestros consumidores, nuestros individuos que participan en este mercado van a consumir menos. Fíjense, ahora es Q prima sub D. ¿Ok? Y la distancia que se da entre Q prima sub D y Q prima sub S representa las importaciones, las nuevas importaciones. Si se dan cuenta, esta distancia es mucho más pequeña con respecto a la distancia que teníamos bajo libre importación. ¿Ok? Entonces se ve ese contraste, el antes y el después. Con este arancel podemos verlo así, ver cómo se modifican estas cantidades, ¿no? Tanto producidas internamente como demandadas internamente, y cómo varía el monto de la importación. Entonces, vamos a tener estas áreas que representan, yo ya me estoy adelantando, representan ganancias, pérdidas. Pero antes de pasar nuevamente con estas áreas que, bueno, ya me adelanté, les pregunto, nuevamente, basándonos un poco en lo que ya hemos visto en el caso de cómo cambia cuando hay una prohibición de las importaciones y demás, cómo se hace antes y después, esa transición, esa variación en el excedente del consumidor. Les pregunto aquí, ¿cómo va a variar nuestro excedente del consumidor producto de un arancel? Empecemos por ahí. ¿Qué pasa con el excedente del productor? Nuestra intuición, ¿qué nos va a decir? Bueno, ahora nuestro consumidor va a enfrentar un precio mucho más alto y eso va a ocasionar una merma en su excedente, ¿cierto? Eso le va a afectar y le va a ocasionar pérdidas. Eso por un lado, su excedente va a ser menor. ¿Y qué más? ¿Qué otro efecto tenemos por ahí? Bueno, vamos a tener gente que ya no va a consumir como cuando el precio estaba por debajo de ese nivel. Vamos a tener gente que ya no va a consumir porque el precio está por encima de sus posibilidades. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo representamos ese área? Eso va a estar representado por... a ver, cuéntenme. Chicos, participen, por favor. Hagan un esfuerzo, que ya son las últimas clases. ¿Cómo va a cambiar nuestro excedente del consumidor? Fíjense que nuestro excedente del consumidor, ¿cuál era anteriormente? Aquí les pido disculpas porque no he puesto esta línea mucho más, no he puesto completamente, no he trazado completamente la curva de demanda para que se pueda visualizar bonito este antes y después. Pero antes de la medida, fíjense, teníamos todo este triángulo gigante, ¿no? Que es justo el área que está por debajo de nuestra curva de demanda y está por encima de nuestro precio internacional. Pero ahora que estamos cambiando esta situación y estamos incorporando este arancel a la importación, vamos a ver que ese triángulo se va a hacer más pequeño. Vamos a experimentar una variación.
Y esa variación va a estar justo representada por este trapecio, que se ubica entre el precio P estrella y el precio anterior, o sea, previo a la medida, es decir, el precio P sub M, que representa el precio internacional, bajo libre importación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esta área en su conjunto que está conformada por estas subáreas A, B, D y C, y que representan la variación neta de nuestro excedente del consumidor y es pérdida. ¿Ok? Pérdida, pérdida. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No he escuchado? ¿Sí? Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar por el lado del productor ante esta situación? Ante este arancel. ¿Qué piensan? Ya hemos identificado cuál va a ser la variación en el excedente del consumidor. ¿Qué me pueden decir con respecto al productor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a experimentar? ¿Va a tener una ganancia? Efectivamente, va a experimentar una ganancia. Y esta ganancia va a estar representada por qué área. Fíjense, situación inicial, teníamos este triangulito que está justo por debajo de P sub M. Ahora, bajo este precio P estrella, vamos a tener una variación en el excedente del consumidor que va a representar una ganancia. ¿Por qué? Porque voy a poder producir con este precio más alto. Y esto representa un plus en mi excedente del productor. ¿Ok? Y esto está representado por el área A. Esa es la ganancia que va a tener nuestro productor, nuestros productores, porque estamos hablando del conjunto de mercado. Ahora yo les pregunto, en toda esta situación, fíjense, arancel, ¿cuál va a ser el monto del arancel? Recordemos que el Estado está interviniendo y este impuesto es un impuesto a las importaciones, a la cantidad importada, ¿no? Esto lo va a percibir, esta ganancia la va a percibir el Estado. ¿Dónde podemos ubicar esta ganancia en el gráfico? ¿Cuál creen que va a estar, dónde está ubicada esta ganancia del Estado? A ver, Patricia me dice, sí, Patricia, es correcto. Pero a ver, quiero leer a otros participantes, a ver, de los poquitos que somos del día de hoy, ¿quién se anima a participar, además de Patricia? A ver, por definición, ¿cuál sería la ganancia de nuestro Estado intervencionista en este contexto de arancel? Bueno, no sería más que el tamaño del arancel multiplicado por la cantidad importada. No hay más ciencia ahí. Entonces, gráficamente, ¿cómo podemos ubicar esto? ¿Cómo podríamos ubicar el área que representa lo recaudado por el Estado producto de este arancel a la importación? ¿Dónde lo podemos ver? Cuéntenme. Yo les acabo de decir cuál es la definición detrás. Ahora, gráficamente, ¿dónde está ello? ¿Dónde ubicamos el monto que se importa en esta economía? Producto de este efecto, de este cambio en la aplicación de este arancel. A ver, Romina, me dices el área de sí, pero ahora les estoy preguntando por partes para ver si me están efectivamente siguiendo la mayoría, al menos. Bajo esta situación, hemos dicho que la cantidad que este mercado va a importar está representado por la distancia que se da entre Q'S y Q'D. ¿Me siguen hasta ahí? Esa sería la nueva cantidad importada, producto de esta situación de intervencionismo con arancel. ¿Ok? Ahora, si a esa cantidad importada multiplicamos el monto del arancel, vamos a tener simple y llanamente la cantidad que nosotros vamos a recaudar por esta medida. ¿Y cuál es el tamaño de este arancel? Pues no es más que la distancia entre P sub M y P estrella.
representado por este T. ¿Ven esta flechita acá que dice T? Ok. Ese es el tamaño del arancel. Y a ese tamaño del arancel se le ha agregado al precio del precio internacional. Y estamos obteniendo así este precio P estrella, que va a regir el mercado a partir de ahora, ¿no? Como producto de esta intervención. Entonces, efectivamente, el área D va a representar el monto recaudado bajo esta medida, y este monto recaudado lo va, digamos, a ganar el Estado, ¿no? El gobierno. Ahora, si esto lo trasladamos en términos de variación neta de... vamos a ver acá. Ok. A ver, entonces... acá les estoy explicando estas cosas que ya les explico anteriormente. Entonces, fíjense. Variación neta del excedente del consumidor, ya hemos visto cómo cambia el excedente, ¿cierto? De la situación de libre importación a la situación con arancel, vamos a tener todo este trapecio, que está conformado por estos elementos, A, B, C y D. Y todo es pérdida, es negativo. En cambio, por el lado del excedente del productor, vamos a observar que vamos a tener una ganancia, representada a través del área. A esta situación vamos a sumar lo que recaude el Estado por el arancel, y hemos dicho que esto está representado por el área D. Entonces, si sumamos y restamos áreas, al final del día vamos a tener que la variación total del bienestar va a estar representado por el área B menos el área C. ¿Ok? Y estos son estos dos triangulitos que vamos a ver aquí en balance, B y C, que es la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Como resultado de la aplicación de este arancel. Ahora, por el lado del contingente, ¿ok? ¿Cómo analizamos el contingente? Pues les voy a decir que es muy parecida el análisis que hacemos en este caso de esta política para, en cuanto a efectos en la variación neta del excedente del consumidor y del excedente del productor. No hay mayor ciencia, es prácticamente lo mismo, pero hay una importante diferencia en cuanto a este aspecto D. Hemos dicho que el área D que representa la recaudación que va a percibir el Estado producto de este arancel. Pero bajo el caso de un contingente, por definición, hemos dicho que representa una limitación a la cantidad importada. O sea, ya no estoy cobrando para que tu producto pueda entrar a mi mercado, sino más bien estoy diciendo, hasta aquí nomás pueden ingresar estos productos, punto. Entonces, como resultado, ya no vamos a tener recaudación por el lado de, bajo este caso de contingente. Es decir, el Estado no va a recibir ganancias. ¿Qué pasa con ese área D? ¿Quién va a percibir el área D si es que ahora, bajo el caso del contingente, el Estado no lo va a percibir? ¿Quién se lleva ese área D? Muy bien, Pati. Así es. ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Quién me cuenta? A ver, me dicen, el consumidor. No. El consumidor no se va a llevar eso. No. Romina me dice, el productor. No. Sí, un productor se va a llevar eso. Pero, ¿qué productor? No es nuestro productor, ojo, de este mercado. El productor nacional no se va a llevar eso, sino exacto. El productor extranjero va a percibir ese D. Es una ganancia para ellos. Entonces, ¿qué va a suceder en el caso del contingente? A pesar de tantas similitudes en cuanto a efectos en el bienestar tiene comparado con el caso del arancel. ¿Qué va a hacer entonces con esto que le estamos conversando, ¿no? Que ahora esta cantidad que habíamos dicho, el área D, el rectángulo D, ya no va a ser percibida por el Estado, sino más bien por los productores extranjeros. ¿Qué va a pasar
con el bienestar del mercado en su conjunto, comparado con el caso de arancel. Vamos a tener una pérdida mayor. Porque por lo menos en el caso del arancel, el área del Estado se lo llevaba. Decía, bueno, esta es la recaudación que hemos percibido por los aranceles. Y eso como Estado te da margen para poder hacer cosas con ese dinero. Por ejemplo, quizás por ahí redistribuirlo para compensar pérdidas, no sé. Ya son decisiones que toma cada gobierno con respecto a eso, ¿no? Pero por lo menos cuentas con ese ingreso, ¿ok? Recaudado. Pero si ahora, bajo el caso del contingente, ya no tengo esa posibilidad, más bien eso se lo lleva el productor extranjero, ¿qué va a pasar? Voy a tener una mayor pérdida, ¿verdad? La pérdida va a ser mucho más grande. Y exacto, Patricia, se va a adicionar el área D a esta situación. Muy bien. La distancia del contingente va a estar representado por esta distancia entre Q'S y Q'D. Entonces, viendo en balance, fíjense, ven acá. La variación total del bienestar va a ser la siguiente. A esto vamos a adicionar las pérdidas a través del área D. Este área D ya no va a ser nuestra, como en el caso del arancel. Entonces, el bienestar del mercado va a empeorar, comparado con el caso del arancel. ¿Ok? Las pérdidas van a ser mayores. Listo, chicos. A ver, podría trabajar el tema del impuesto. Nos quedan menos de 15 minutos, pero vamos a dejar esto para la próxima clase mejor. Trabajar impuesto y subsidio con más detalle, con bastante paciencia, para que se puedan entender mejor estos efectos. Y así también les doy tiempo a ustedes para que puedan digerir estas intervenciones que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ok? Lucas, la clase pasada mencionaste el tema de los salarios mínimos, ¿no? Que podrían no ser tan malos como los pintan, ¿no? Ese tema lo vamos a ver la próxima clase como complemento, ya que las próximas dos medidas que vamos a trabajar son impuesto y subsidio, y con eso cerramos toda la, digamos, sección sobre intervenciones del Estado. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, ahora que ya tenemos más conocimiento de este tipo de los diferentes tipos de medidas, cómo se ve afectado el bienestar del mercado a través de cambios en el excedente del productor y del consumidor, vamos a aprovechar digamos, la consulta de Lucas y vamos a ver qué pasa en el caso de un salario mínimo y a ver esta situación tan interesante, ¿no? Para este estudio empírico, que resalto, es un estudio empírico hecho en la década de los 90 y nos muestra una situación interesante para Estados Unidos y para un contexto particular. Entonces podríamos hacer algunos contrastes, ¿no? Comparado con la situación que enfrenta Perú. ¿Sería posible replicar esos resultados acá en Perú? Eso lo podemos ver la próxima clase, ¿ok? Gracias, Lucas, por sugerir el tema. Tenemos ahí para conversar un poco y espero que participen, espero ver más gente conectada y con ganas de participar, ¿ok? Ok, chicos, entonces nada, los libero. ¿Hay preguntas, cuestiones, alguna duda? Seguro me van a hacer alguna pregunta sobre la práctica calificada de mañana. Bueno, les comento que para la práctica calificada de mañana no entran estos temas. Solamente entra hasta lo que han visto dentro de la dirigida. Y bueno, lo que corresponde en cuanto a clases, ¿no? Y que están conectadas con la dirigida. ¿Ok? No hay más. Esto va a venir en el examen final. Les anticipo. Bueno, ya lo saben. Obvio. ¿Ok? Eso de mi parte. ¿Alguna pregunta? A ver, me preguntan acá. ¿Quién me pregunta? No veo tu nombre. José Luis. José Luis me pregunta, profesor, ¿en el examen final solo viene la segunda mitad del curso? Sí. Solo viene a partir de... Nosotros hemos trabajado, a ver, 5, 6, 7. Hemos hecho hasta la clase sesión 8. La semana 8, perdón, ¿cierto? Y a partir de la semana 9 hasta la semana 15, ¿sí? Ahí termina. Bueno, sí. Entra solo la segunda mitad, por si acaso.
Y bueno, para el examen de rezagados, les comento desde ya, entra todo el curso. Ahora, sobre ese punto vamos a conversar la próxima clase porque hay una excepción para aquellas personas que no dieron el examen parcial debido al proceso de vacunación. Entonces, para esas personas va a haber digamos, una situación excepcional, situación única, en la que solamente se les va a evaluar hasta la primera parte del curso. ¿Okay? Me imagino que esta información, o sea, ha sido transmitida a los alumnos a través de estudios generales, no estoy segura, pero en todo caso conversamos sobre eso la próxima semana. Aquí les dejo un anticipo al respecto. ¿Okay? Preguntas, cuestiones, antes de cerrar la clase, por favor. Los escucho, las escucho. Los leo, las leo, no sé. ¿No hay preguntas? Bueno, ya saben que existe el correo PUC y me pueden contactar en cualquier momento para cualquier cuestión sobre el curso. ¿Okay? Me anticipo, les deseo un súper fin de semana. A ver, Romina, acaba de levantar su mano. Te escuchamos, Romina. Sí, profesora. Lo que pasa es que hoy día hemos coordinado con Joaquín que iba a haber una asesoría. Entonces, como que a algunos no les quedaba muy claro si es que va a ser como que solamente para su comisión o para todos. No estoy al tanto al respecto, Romina. Te comento. O sea, sí, me imaginaría, en todo caso, intuiría que es iniciativa de Joaquín, pero no me han comunicado al respecto sobre esta asesoría adicional. Por lo tanto, no sabría darte más información al respecto. Contacten a Joaquín y hagan la consulta respectiva directamente, por favor. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Existencial? Entonces, ustedes dirán, los escucho. Aprovechen que nos quedan algunos minutos antes de cerrar la clase. ¿No hay dudas? Bueno, seguro, siempre hay dudas. Correo PUC. Está siempre el correo PUC. Por favor, escríbanme en cualquier momento. Haré lo posible por responderles lo más pronto posible. Ok, si no hay más cuestiones, procedo a cerrar la clase del día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias por estar presentes en la clase. Les deseo un súper fin de semana. Por favor, aprovechen su tiempo, estudien, investiguen, sean curiosos. Es importante en su proceso de aprendizaje. ¿Ok? En fin, hasta la próxima semana. Un abrazo virtual. Cuídense. Gracias, Y gracias profesora. a todos nuevamente.